Planeación de la enseñanza y evaluación del aprendizaje. Las finalidades de esta materia es que estudien y apliquen criterios y procedimientos para diseñar, poner en práctica y evaluar secuencias de actividades didácticas acordes con los propósitos. El enfoque de enseñanza y los contenidos de las asignaturas que se imparten en la educación secundaria. Que analicen las relaciones entre la planeación de la enseñanza misma y los procesos de aprendizaje. Los propósitos de esta asignatura es valorar la planeación de la enseñanza y la evaluación del aprendizaje como elementos fundamentales que orientan el trabajo docente y contribuyen al logro de los propósitos educativos. Reflexionar sobre los rasgos comunes entre los enfoques de enseñanza de las distintas asignaturas de la educación secundaria, los contenidos afines entre algunas de estas, la forma de correlacionarlos en la planeación didáctica y la manera de tratarlos articuladamente en el aula. Conocer y comprender la relación recíproca de la planeación y la evaluación. En particular, hay que reconocer que la información obtenida mediante la evaluación contribuye a mejorar el proceso de enseñanza. Bloque 1. La planeación y la evaluación en el proceso educativo. Planificar es una tarea fundamental en la práctica docente, porque de esta depende el éxito o no de tu labor, además de que permite conjugar la teoría con la práctica pedagógica. Muchas veces no comprendemos el significado de planificar antes de ir a clases, porque se tiende a asumir esta tarea como un simple trámite con el que hay que cumplir frente a la dirección del centro educativo. Planificar permite unir una teoría pedagógica determinada con la práctica. Es lo que posibilita pensar de manera coherente las secuencias de aprendizajes que se requiere lograr con los estudiantes. De lo contrario, si no se piensa previamente lo que se quiere hacer, es posible que los alumnos y alumnas perciban una serie de experiencias aisladas, destinadas a evaluar la acumulación de aprendizajes. La clave está en comprender la planificación como un modelo previo, que nos permita pensar en la práctica docente que nos viene de la experiencia de años anteriores, a fin de mejorarla en futuras oportunidades y no como una imposición. La planeación es lo que quiere hacer en teoría, aunque no siempre resulte en la práctica. No obstante, no obtener el resultado deseado no significa que la planeación no sea buena, sino que hay que modificar aspectos en ella según el contexto en el cual se trabaja. Esto implica tomar decisiones previas a la práctica, sobre qué es lo que se aprenderá, para qué se hará y cómo se puede lograr de la mejor manera. Desde este punto de vista, es relevante determinar los contenidos conceptuales, procedimentales y de actitudes que se abordarán. Se debe considerar también la forma más adecuada para trabajar con los estudiantes, pensando en actividades que podrían convertir el conocimiento en algo cercano e interesante para un grupo, dentro de un determinado contexto. Por eso, se recomienda modificar las planeaciones cada año, de acuerdo a los grupos con que se trabajará y su entorno, dando relevancia a las posibilidades ecológicas del centro educativo, a los recursos digitales que posibiliten la integración de todos en el diseño de las actividades, a los valores y ejes transversales relacionados y a los diversos actores relacionados. La evaluación educativa en México es una de las áreas más complejas en el campo de la acción docente, ya que sustenta que el propósito fundamental de la educación es corroborar los alcances de los objetivos previamente trazados con respecto al aprendizaje. A partir de la evaluación, es posible analizar el proceso enseñanza-aprendizaje. Por ello, abordar la problemática de la evaluación es encarar las fallas fundamentales de un sistema educativo. En el ámbito educativo, la operación de evaluar consiste en estimar su valor no material. Evaluar hace referencia a cualquier proceso por medio del que alguno o varias características de un grupo de alumnos, profesores, materiales, programas u objetivos educativos
reciben la atención de quien evalúa, analizando y valorando sus características y condiciones en función de criterios o puntos de referencia para emitir un juicio relevante para la evaluación. Por lo tanto, la evaluación deberá servir entonces para planificar la práctica educativa, conocer lo que ocurre en la clase a partir de los procesos pedagógicos empleados y su incidencia en el aprendizaje del alumno, reorientando cuantas veces fuese necesario los procesos durante su desarrollo. Es una de las funciones más importantes de la evaluación. Lamentablemente, se puede observar con tristeza que en el ámbito educativo se ha confundido siempre el evaluar con el medir, comprobar el rendimiento o cualidades de un alumno a través del uso de métodos específicos cuantitativos. Es una práctica común en la actualidad. Sin embargo, la evaluación va más allá de las teorías y prácticas de medición psicológicas utilizadas desde los años 60, las cuales daban respuesta a la realización de exámenes demandados por el sistema. Para todos es conocido que para los docentes evaluar es una actividad contemplada como obligación institucional y se abocan a su práctica porque tienen que informar ya que no les queda más remedio. Para otros, en cambio, es aceptada con cierta complacencia dado que es una medida que les permite ejercer presión sobre los alumnos y mantener el orden en la clase. Pocos son en realidad los docentes que utilizan los resultados de las evaluaciones para mejorar su actuación frente al grupo. Por su parte, el alumno rechaza todo tipo de evaluación, ya que su práctica le resulta odiosa y frustrante, provocando que estudie solamente con la finalidad de aprobar el examen. Estoy de acuerdo en cuanto a la importancia de la planificación, ya que es un instrumento que dinamiza la tarea educativa y es oportuno valorarla porque a pesar de ser considerada como un requisito burocrático, permite prever, organizar, aclarar, secuenciar, adecuar al grupo, a la institución, no ser repetitivo, evaluar, modificar, entre otras. Menciona que la planificación se vincula con un marco teórico, el cual me plantea una definición de nombre, educación, enseñanza, aprendizaje.